Muy buenas noches, señoras y señores, a una nueva entrega de Tarea Fina, este programa que hemos decidido hacer con un grupo de amigos, de compañeros, para tratar temas específicos como la política, la literatura, la geopolítica, la filosofía, el arte, el rock, todos los temas que nos interesan, con un abordaje de mirada nacional o nacional y popular. En esta serie de programas que hemos decidido hacer, estos últimos 3 programas que tenemos pensado hacer, de un tema específico, que es la comunidad organizada, la piedra fundamental del pensamiento justicialista o de la filosofía justicialista. En el primer programa de la comunidad organizada, o sea, parte 1, tratamos el Congreso de Filosofía del 49. En este segundo programa vamos a tratar la filosofía justicialista y luego la tercera posición. Para este programa en especial hemos invitado a un amigo, un compañero, un gran valor del tango, Martín Prestía. ¿Cómo está, Martín? Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por la invitación de mi parte, Esteban Montenegro y Andrés Verazategui, los compañeros que van a estar, y de todo el grupo Nomos. Celebramos estas instancias que abrís el juego para poder charlar estos temas realmente. Muchas gracias. Sí, justamente una de las ideas de este programa es subir el nivel de formación de los compañeros, el nivel de análisis y el de crear comunidad, porque justamente lo que crea la comunidad es nivelar para arriba y el nivel de conciencia se manifiesta en el nivel de organización. Muy bien, empezamos cortito del pie, como siempre hacemos, Martín, en este programa. Primero, ¿quién sos? ¿A qué te dedicás? Y luego empezamos con el tema. Bueno, ya me presentaste, Martín Prestía es mi nombre, estudio Teoría y Filosofía Política, soy licenciado en Ciencia Política, estoy haciendo una maestría y un doctorado, y bueno, con un grupo de compañeros que son los que hemos nombrado, y estamos en un grupo de estudio que se llama Nomos, que también está encarando un proyecto editorial, y bueno, tratando de aportar desde nuestro lugar humildemente al movimiento nacional. Excelente. Le recordamos a los televidentes que esto es un ida y vuelta, así que el que quiera participar o aportar a este programa, no hay ningún problema. Se trata de un nosotros, así que es un constante ida y vuelta. Te empiezo con las preguntas, Martín. ¿Qué es la comunidad organizada? ¿Por qué se cree que es la piedra fundamental de la filosofía justicialista? Bueno, la comunidad organizada, como vos sabés, como estuvieron conversando con Esteban, es el texto filosófico que el propio Perón decide utilizar como fundamento de lo que está ocurriendo en Argentina para él en el 49, ¿no? Este texto de clausura del Congreso de Filosofía. Y yo diría que en la comunidad organizada están las líneas esenciales para pensar qué tipo de convivencia debemos perseguir, o sea, qué tipo de convivencia humana debemos buscar. Y yo diría que así como otro texto de esa época, que es Una comunidad organizada, que es otro, ¿no? Donde se da la explicación, digamos, de las organizaciones libres del pueblo, que sería la parte más sociológica, sería la organización, justamente. En este texto aparece, diría yo, qué es la comunidad. ¿Cómo podemos entender la comunidad? Muy bien. Entonces te pregunto, en base a eso, para definir conceptualmente, ¿qué es la comunidad? Bueno, este texto, yo siempre digo que hay que tratar de reconstruir algunas cosas, algunos conceptos que se utilizan, no con un afán erudito o de filología o de especialista, sino porque muchas veces detrás de las palabras que se eligen hay resonancias que a uno nos permiten entender mejor lo que estamos diciendo. Para hacerlo más concreto, Perón elige hablar de comunidad y no de sociedad, ¿no? Por ejemplo, el texto se llama la comunidad organizada y no a la sociedad organizada. Por ejemplo, esta palabra comunidad tiene toda una tradición filosófica y política que se remonta a fines del siglo fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Alemania, y que opone justamente la idea de comunidad a la idea de sociedad. La idea de comunidad es una convivencia humana natural, orgánica, con lazos afectivos, con valores,
con tradición, con identidades arraigadas, y donde las partes de esa convivencia encuentran su sentido y un sentido para su vida por el todo. Ahora, siempre los conceptos se construyen por oposición. Entonces, aparece fuertemente la idea de comunidad para oponerse a la idea de sociedad, que es la forma de la vida humana que empieza a aparecer cuando comienza a avanzar el mercado, digamos. Ajá. Y una economía industrial. Y entonces, hablamos del surgimiento del capitalismo, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, la convivencia humana deja de tener una base de identidades fuertes, de una idea de un todo, que es la que le da el significado a las partes, para pasar a conformarse como una sumatoria de individuos, de átomos, donde todo valor queda arrinconado, porque el único valor que empieza a avanzar es el valor del interés económico. Uh-huh. O sea, nosotros nos relacionamos por un montón de cosas. También media, obviamente, la necesidad económica en nuestras relaciones, pero hay algunas que van más allá de eso. Bueno, el avance de la idea de sociedad es el avance de que la única relación que media entre los hombres es la relación económica y la relación del interés racional de una racionalidad instrumental. ¿Qué significaría esto? Que para vincularnos entre los hombres buscamos los mejores medios para un fin y no una idea... y no reivindicarnos en valores, reivindicarnos en ideas. Algo más trascendental que solo la técnica o la materia. Exactamente. Entonces, cuando Perón elige hablar de comunidad, elige hablar de eso, de una convivencia donde las partes están unidas por valores que van más allá de lo económico. Pero ojo, porque esto entonces uno podría decir, esto podría derivar rápidamente en algo tradicionalista o reaccionario. Y no, digamos, Perón, todos lo sabemos, tiene un proyecto modernizador, industrialista del país, que creo que acordarás conmigo que es algo que tenemos que seguir reivindicando hoy en día. Y entonces ya no es volver a esa comunidad originaria, porque ya es imposible, sino encontrar las formas de restablecer lazos comunitarios en nuestro presente. Eso es una, creo yo, de las cuestiones que más preocupan a Perón y que está en el fondo como de todo el discurso de la comunidad organizada y como algo a rescatar hoy en día, digamos. Muy bien. Esa sería la definición de comunidad. Ahora, ¿tiene una misión pedagógica la filosofía que quiso utilizar Perón? Claro. Esto él lo dice, digamos, particularmente. Lo que dice Perón es que este avance, digamos, de las relaciones económicas mediando en toda la vida humana, él lo expresa con una frase que es el progreso material avanzó más que el progreso espiritual, o en viceversa. El progreso espiritual no acompañó al progreso material. Y acá tenemos otros conceptos que están ahí jugando, que son también conceptos de esta filosofía alemana que yo te digo que están atravesando el texto y que es bueno entenderlos, que son el de cultura y civilización. Ajá. La cultura tiene que ver con lo que podríamos decir el progreso espiritual. Una cultura es lo que cimenta un pueblo, una tradición, una serie de costumbres, un norte, un ideal. Y la civilización es, digamos, el brillo externo de la máquina, digamos, lo que dice Perón, el bullicio de lo circundante. Eso es el progreso material o la civilización. Entonces, la filosofía para Perón se trata de volver a restablecer una cultura, volver a restablecer una norma o un ideal. Y en ese sentido es que tiene una misión pedagógica. Uh-huh. Tiene que colocarse como educadora, de algún modo, uh-huh, para poder acompasar ese progreso material con un progreso espiritual. Y entonces, digamos, es central el lugar que Perón le otorga a la filosofía, uh-huh, creo yo, digamos, como punto de partida. Pero la filosofía que no está divorciada de la vida práctica de las personas. Mira, sin ir más lejos, yo venía recién en el tren, sí,
y trataba de, bueno, repasaba algunas cosas para comentar hoy con vos, y tenía un grupo de, eran dos muchachos de 40 y pico de años, clase media, conversando, diciendo que habían releído o leído cuando eran jóvenes a Maquiavelo, a Sun Tzu, estaban hablando de la guerra. Claro. Y uno le dice al otro, están hablando, digamos, ellos decían el sinsentido de la guerra. Y entonces uno le dice al otro, porque qué más sinsentido que luchar por la patria, ¿no? Le dijo uno al otro. Y cuando dijo patria, se ve que tuvo un lapsus o qué, y se le escapó plata. Luchar por la plata, ¿no? Y se corrigió, se rieron, y el otro le dijo, bueno, pero si fuera por la plata, lo entiendo, le dice, porque eso es racional. Yo lo puedo entender. Puedo entender que alguien dé su vida por dinero. Bueno, esto que parece tan digamos, tan rudimentario, digamos, es algo que está permeando, y es lo que te estoy diciendo, es la preocupación fundamental de Perón, que solo el interés económico media en la vida de las personas y que no se pueden ni siquiera representar una idea, que puede ser la patria, digamos, el movimiento nacional o lo que fuere, como los intereses comunes. Los intereses comunes del nosotros, exactamente, como una instancia por la cual dar la vida. Ajá. Que no necesariamente significa la guerra, significa también militar, significa también educar, digamos, hay un montón de cosas para hacer para construir el nosotros. Sí. Y bueno, digamos... Claramente por ahí se olvidaron, leyeron muy por arriba, entonces a Sun Tzu, sí, lo leyeron muy por arriba, más allá de Maquiavelo. Sun Tzu, recordamos, autor del Arte de la Guerra, y Maquiavelo, El Príncipe. También, sí. Que deberían ser textos fundamentales de la formación política de cualquier cuadro justicialista. Totalmente, sí, como Clausewitz también, todos nombres que Perón había leído, digamos, al dedillo, ¿no? Entonces, qué caracteriza a la filosofía peronista para ser una filosofía práctica? Bueno, que por ejemplo te dio la caja de herramientas a vos para analizar el discurso de esta conversación, claro, tan trivial como la que tenemos todo el tiempo en el tren. Totalmente. Bueno, ahí yo diría que Perón, digamos, tiene otra instancia que es muy interesante lo que dice en su discurso, que todo el tiempo él insiste con la necesidad de establecer una norma, un ideal, una orientación para la vida, ¿no? Esa es la misión de la filosofía. Y él hace un recorrido histórico que es muy interesante, donde opone filosofía a ciencia. Y él dice, bueno, con Descartes, ¿no?, el filósofo francés, con Descartes la filosofía comienza a divorciarse, a separarse del sentido de la vida de los hombres, ¿no? Esto es en el siglo XVII. ¿Por qué? Porque con Descartes, ¿por qué dice Perón esto? Porque con Descartes la filosofía comienza a ser cada vez más una fundamentación de la investigación científica. Entonces, el proceso que comienza con Descartes, lo que hace es establecer, digamos, al conocimiento humano y al pensamiento humano como científico, reducirlo a lo científico. ¿Y qué es lo que hace la ciencia? La ciencia explica la realidad, la describe. Digamos, la ciencia, ¿qué hace? Busca conexiones causales entre fenómenos, ¿no? Descubre la ley de gravedad, si yo esto lo suelto se va a caer. Digamos, conexiones causales. Incluso para explicar fenómenos de la vida humana, históricos, políticos, ¿no? Cuando hay un movimiento político de tales características, ocurre esto o tendencialmente ocurre esto, digamos. Eso, cualquiera que haya leído algún libro de sociología, claro, ciencia política, tiene esa orientación. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Perón pone el acento en que cuando aparece Descartes y entonces la filosofía empieza a fundamentar la investigación científica, se separa de la vida de los pueblos y de la orientación práctica de la filosofía y del pensamiento humano? Porque la ciencia, así como describe y explica, no puede justificar una acción. O sea, la ciencia puede describir cómo funciona una sociedad, o puede pretender describir cómo funciona una sociedad, pero no puede justificar desde sí misma si yo tengo que actuar de una manera o de otra. El problema es que el avance de la ciencia, esto es lo que Perón muestra o trata de mostrar, el avance de la ciencia hace que la filosofía quede
de lado. Y la filosofía era la que nos permitía, como antes la religión, era la que nos permitía orientarnos. O sea, entender que nuestras acciones están tramadas por significados, por un sentido trascendente, como decías vos, y entonces tener un horizonte, un norte, que nos explique nuestras acciones también. Entonces, otra vez, así como yo decía, no se trata de no hacer, digamos, un proyecto modernizador o industrialista, no se trata de no hacer ciencia, Perón no dice eso, sino de lo que se trata es de poder ubicar esas disciplinas científicas, la sociología, la física, la investigación química, etcétera, en una idea que las trascienda. Exacto. En un norte, en un ideal que sea más importante. Y que todos esos elementos como la filosofía o la técnica sirvan para alumbrar ese camino. Exacto. Exacto. Ese es el sentido último de esos comentarios de Perón que hace al relacionar comunidad con progreso espiritual, lo que podríamos decir sociedad con progreso material, y la necesidad de la filosofía en oposición a este camino que tomó la ciencia. Y eso positivista. Positivista, sí. Concretamente sería el positivismo, ¿no? Si nos ponemos técnicos. Es el camino que comienza con el positivismo. Y eso es lo que él dice, volver a restituir el sentido originario de la filosofía. Volver a juntarla con la vida de los pueblos. Volver a explicar o a darnos un horizonte para actuar. ¿Algunas características propias del libro La Comunidad Organizada que te den pautas de lo que estás diciendo, que hayan servido para eso? Bueno, toda esta discusión de Perón, yo siempre insisto que, humildemente, ¿no? Digamos, es como un puntapié inicial, después uno puede complementarlo, digamos, Perón en ningún momento lo dice él mismo, ¿no? En ningún momento quiso hacer un tratado de filosofía. Claro. Entonces, este tipo de formación uno puede ingresar y después empezar a complementarla con un montón de cosas. En Perón está la preocupación, digamos, de, como te decía, de acompañar con una cultura, que es esto del progreso espiritual, una ética, al avance material, ¿no? Entonces, otro de los elementos que aparece ahí, que se liga con esto, es el pensamiento de Perón en torno a entender al hombre como una unión de espíritu y materia, ¿no? ¿Qué juego hace en esto la antropología filosófica? Bueno, digamos, Perón está tratando de establecer los lineamientos de una antropología filosófica nueva o acorde a los tiempos que él dice. Nueva no, pero digamos, su diagnóstico es, inicialmente primó de manera muy acentuada digamos, el espíritu. Frente a el espíritu y el idealismo, frente a esa exacerbación de la parte únicamente espiritual del hombre, caímos en el lugar contrario, el materialismo más llano para Perón, ¿no? Que él lo encuentra tanto en el liberalismo como en el marxismo, digamos, que son los dos contendientes contra los que él está discutiendo, recordemos, ¿no? En el contexto de la Guerra Fría. Él nunca discute contra un país, nunca nombra a Estados Unidos o a la Unión Soviética. Él elige filósofos y en esos filósofos están representadas esas opciones, ¿no? Él habla de Hobbes, que podríamos decir que es como el abuelo del liberalismo. Exacto. Él, digamos, con una idea fuerte de materialista, con una idea de individuo muy acentuado, y con el marxismo, ¿no? Marx. Muy bien. ¿Esos serían los dos adversarios o por lo menos las dos otras aristas de la que se encuentra justo en el medio de la tercera posición? Exacto. Contra ese materialismo que dejó de lado esa exacerbación espiritual de un primer momento, él propone una conciliación entre espíritu y materia, entre cuerpo y alma, ¿no? Digamos, un sentido trascendente o vertical y un sentido horizontal. Y ahí uno podría hablar de un montón de cosas, digamos. Características principales del liberalismo, características principales del marxismo, Martín. Bueno, digamos, cómo las pinta Perón, que me parece que da justo en el clavo. Él
lo junta, o sea, junta el liberalismo y el marxismo como dos materialismos. Entonces, se olvidan de la dimensión trascendente del hombre, que no necesariamente tiene que ser religiosa en el sentido más duro de la palabra, ¿no? Digamos, él cuando habla de trascendencia también está hablando de ideales, de normas. Y después, en lo que coinciden los dos es en el conflicto, ¿no? Para Hobbes, para el liberalismo, la sociedad, justamente, no la comunidad, sino la sociedad, es una lucha de todos contra todos, ¿no? De individuos contra individuos que persiguen sus intereses racionales en el mercado. Es conflictiva. Para Marx, también, la sociedad actual es una sociedad del conflicto entre clases. Sí. Pero tanto una como otra, digamos, le quitan la potencia de buscar una conciliación al hombre. Y frente a eso, Perón lo que va a intentar proponer, digamos, además de en un nivel filosófico, esta unión entre cuerpo y materia, es una forma distinta de entender al individuo. ¿Por qué? Porque en Hobbes el individuo es todo, podríamos decir. En el liberalismo el individuo es todo. Y entonces es una sumatoria de átomos que no encuentra ninguna ligazón más allá del mercado. Y en Marx, o esto Perón también lo aclara, más que Marx, la forma en que el marxismo se hizo historia, digamos, en la Unión Soviética, el individuo no es nada, el Estado es todo. Entonces, de una forma u otra, la persona humana queda desprestigiada, queda minimizada. Claro, usa un término de insectificación. Claro, ese es un aporte interesante, el término de la insectificación, porque con ese término podemos hacer referencia tanto a esto que te estoy comentando, de cuál es el lugar del individuo en la convivencia humana, en el todo social, como también referenciarlo al lugar que tiene la técnica. Porque el avance de la técnica despojando todo valor es también algo que insectifica al hombre. Sí. Y entonces, frente a estas dos opciones de liberalismo y colectivismo marxista, Perón lo que propone es volver a colocar al individuo digamos, en una totalidad. Esto es importante porque no es que Perón, él lo aclara, ¿no? Nosotros somos colectivistas, pero nuestro colectivismo es de signo individualista. ¿Qué quiere decir esto? Que el individuo no es una idea que haya que descartar, pero el individuo solo tiene sentido si se referencia con una totalidad, si se referencia con algo que lo trasciende, que es el nosotros, del yo al nosotros, y el nosotros se realiza a través del yo, dice Perón. Esa es una idea interesante, porque no es lo mismo individuo que individualismo. Claro. El individualismo liberal que pierde toda referencia común. Exactamente. Uno se pone a reflexionar sobre los términos y lo que nos contás, y hoy en día parece que el movimiento justicialista o peronista o nacional y popular ha caído en alguna de las dos vertientes que mencionás, sobre todo en el liberalismo. Sí, así es. Sí. Cuando parece que prima más el derecho individual que el de las mayorías. Sí. Es llamativo. Como por eso el programa intenta volver un poco a la cuestión doctrinaria, en el que estas cosas por ahí quedan bien claras. Cuando Perón menciona en una de las 20 verdades, el peronismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista, ¿a qué se debe? ¿Por qué usa la palabra filosofía en la 14ª verdad? Porque ahí filosofía, tal como en la comunidad organizada, significa, digamos, visión del mundo. Digamos, es como el primer lugar desde el cual nos paramos para entender la realidad. Digamos, Perón entiende muy bien que la filosofía opera en la realidad. Digamos, por eso por ahí usa el término simple, práctica.
Sí, sí, también. Eso porque sería como un añadido para que la filosofía no devenga una cosa de especialista, digamos, Claro. una cosa erudita, desprovista de lo práctico. Pero él entiende que la filosofía opera en la vida de los pueblos. Por eso, si leemos La Comunidad Organizada, cuando él explica la historia de la filosofía, en realidad lo que está haciendo también es explicar la historia en sí. O sea, él elige a los filósofos para mostrar cómo van apareciendo las conquistas sociales, las conquistas primero del Estado, después del individuo, después la idea de la humanidad. Y por ejemplo, cuando tiene que criticar a Sartre, que es un pasaje, porque Sartre de algún modo para el peronismo es muy fácil de tergiversar o de caer en el liberalismo, si partimos de Sartre. Cuando critica a Sartre, lo que dice es que su idea nos deja sin herramientas para enfrentar a la crisis de valores en la que está sumida el tiempo en el que él está escribiendo, que es la misma crisis de hoy en día, creo yo. Entonces hay una unión entre filosofía y vida práctica. Te hago alguna pregunta sobre algunas cuestiones puntuales, sobre definiciones que están en la comunidad organizada, sobre la libertad, la democracia, el individuo. Bueno, Contanos. dale, el individuo lo dijimos recién, ¿no? Digamos, él rescata esa idea, que no es lo mismo que la idea del individualismo. ¿Esto por qué es? Porque Perón tiene una idea de la historia que es bastante hegeliana, como creo que ya dijo Esteban la semana pasada, hegeliana por Hegel, ¿no? El filósofo alemán, donde no es progresista, porque el progreso, como lo entendió el positivismo y como se lo entiende a menudo también el liberalismo, y cierta interpretación de Marx, va dejando etapas atrás, ¿no? Entonces, todo futuro siempre es mejor. En cambio, Hegel tiene una idea circular de tiempo, donde o en espiral ascendente, donde todo va quedando y todo va quedando recogido. Entonces, Perón no desestima la idea de democracia, la idea de individuo y la idea de libertad. Él dice que son conquistas de la humanidad que no podemos resignar, pero que tenemos que adecuar a los tiempos nuevos, digamos. Entonces, así como el individuo tiene que volver a colocarse en una idea de totalidad, por eso usa la idea de comunidad, la idea de democracia no puede ser más la idea de la democracia liberal. Tiene que dejar su paso a la idea de comunidad que la explique de nuevo, que la integre. Por eso yo antes hablaba de las organizaciones libres del pueblo, por ejemplo. ¿Qué rol jugarían en la comunidad organizada, en las organizaciones libres del pueblo? Y bueno, ahí habría que juntarlo justamente con la idea de libertad. Ahí está el punto. Ahora vuelvo a tu pregunta. Y la idea de libertad, justamente, para nombrar estas tres que me decís, ¿no? Individuo, democracia y libertad. La idea de libertad tampoco puede ser la idea del liberalismo. Una libertad, la del liberalismo negativa, o sea, donde mi libertad termina cuando empieza la tuya. Y en última instancia, de lo único que somos libres es de vender nuestra fuerza de trabajo, ¿no? De entrar y de consumir. Y de consumir, claro, exactamente. O sea, de ser trabajadores para alguien ajeno, sin sentido de comunidad, y para consumir. No, eso sería una libertad negativa, una libertad soy libre de hacer esto, de consumir. En realidad lo que buscamos es una libertad una libertad positiva, una libertad que sea un ¿para qué? ¿Para qué soy libre? Es la libertad que Perón explica en una noción que es la autodeterminación popular. Digamos, el pueblo, que es la reunión de estos individuos en un sentido comunitario, elige su destino y en esa elección manifiesta su libertad. Y para eso necesitamos la filosofía. Para eso necesitamos un norte, una norma, un ideal seguro, un suelo firme sobre el cual pisar.
¿Y qué fue lo otro que me preguntaste? Sobre las organizaciones libres del pueblo. Bueno, yo diría que justamente por eso te decía, hay que ir y leer esos textos juntos quizás, porque si acá está trazando los lineamientos esenciales de cuáles son las ideas, fuerza de una filosofía peronista, ahí está trazando los lineamientos esenciales de cómo se podría organizar eso. O sea, la comunidad organizada, justamente. Dar vida a la espontaneidad popular. Por eso, el Estado, de algún modo, se desdibuja en la comunidad organizada, ¿no? Es lo mismo que en la función de las organizaciones libres del pueblo. Un Estado que, a diferencia tanto del liberalismo como del marxismo, el Estado está es un esclavo de un pueblo libre y no al revés. Exactamente. También el tercer contendiente que no aparece tanto en la comunidad organizada sería el fascismo. El fascismo, el corporativismo. El corporativismo más duro, como la experiencia italiana, ¿no? Exacto. Hay que leer ese texto para desmentir a los que dicen que Perón era fascista, etcétera, ¿no? Digamos, la comunidad organizada, el texto que estamos comentando hoy, es un texto en el que el sujeto histórico es el pueblo, no el Estado. Exacto. El Estado casi no aparece. De hecho, cuando aparece el Estado, aparece para decir, bueno, pero si le damos demasiada atención al Estado, el individuo queda minimizado. Exacto. O sea, hay que tener cuidado. Con el marxismo. Y lo dice el marxismo, pero también habla del Estado mito, que uno podría hablar del fascismo en ese caso. Claro. Y eso me parece que también es algo importante, porque es algo que suele, digamos, algo bastante actual, ¿no? Que siempre es actual en el peronismo, que es como una tensión o una posibilidad de tensión entre una autodeterminación popular, plebeya, comunitaria, y un proceso meramente estatalista que haga que el pueblo no tenga vida propia. Perón está diciendo el pueblo tiene la vida propia, y por eso también dice, esta cultura que tiene que proveer la filosofía es una cultura que no se impone desde arriba, sino que parte desde abajo. Ajá. Y además, la norma que tenemos que perseguir, que buscar, es una norma que no sirve si está escrita en una ley y nada más que en una ley. La norma siempre es más, tiene más carne cuando parte de las costumbres del pueblo. Exacto. Por eso tal vez una de las conquistas más fuertes del peronismo fue el de crear cultura. Por eso es tan difícil de desarticular, por eso es tan molesta, por ejemplo, para los gorilas, porque siempre está presente, tal vez porque nace de abajo hacia arriba. Sí, exacto. Digamos, peronismo es un atentado, digamos, cultural. Tiene su mayor fuerza porque parte desde ahí. Porque si hubiera sido solamente algo económico o solo algo jurídico, bueno, se hubiera muerto Perón y hubiera terminado, o ni siquiera lo hubieran volteado y se hubiera terminado. Y no, digamos, es rabiosamente cultural, en el buen sentido, digamos. Exactamente. ¿No? Te hago una consulta, por ejemplo, con el peronismo como religión política. ¿A qué se refiere? Sí. Bueno, esa es una idea que hemos conversado con Esteban alguna vez, con Esteban Montenegro. Es un poco quizás complejo, pero la semana pasada Esteban habló de cómo este texto de Perón está en el centro de los debates por la conducción cultural del peronismo, ¿no? Entre un ala confesional, digamos, más vinculada a la iglesia, y un ala laica, que tenían su reunión en la figura de Perón, de algún modo. Y en los procesos de justicia social que se estaban persiguiendo. Y este texto, de algún modo, muestra esa tensión, ¿no? Más allá de quién es el autor, más allá de si le trajeron un borrador confesional, un borrador con una visión más bien religiosa y un borrador con una versión más bien laica, y él lo juntó, o las múltiples leyendas que hay sobre cómo se escribió. Más allá de eso, este texto tiene esa tensión, está recorrido por esa tensión. Y a mí me gusta pensar que Perón la soluciona en este texto porque se puede entender a la comunidad organizada como el texto fundamental en el sentido de que fundamenta de una religión política. ¿Por qué? Porque lo sagrado no desaparece de la vida de los hombres.
aunque quizás esté cada vez más arrinconado por las fuerzas del mercado, por las fuerzas económicas, la globalización, etcétera. Pero lo sagrado no desaparece de la vida de los hombres. Y lo sagrado, para mí, en este texto, aparece inmanente, digamos, para decirlo técnicamente, o sea, al interior de la propia comunidad. Ya no es o sea, la legitimidad ya no está dada con referencia a Dios, sino que está dada con referencia a la propia comunidad. Y es la propia comunidad de la que se considera sagrada. Entonces, en ese sentido, creo que una forma de entender este texto es por ese lado. Y es central el rol, digamos, de lo humano, de restituir la dignidad de lo humano, digamos, en Perón, en este texto. Muy bien. ¿Cuál sería el significado filosófico de tercera posición? Bueno, digamos... ¿Resuelve algún enigma en esto, Perón, en la comunidad organizada? Yo creo que sí, que pese a ser un texto que merece actualización, porque además es un texto que nace al calor de la Guerra Fría, como ya te comentaba, es un texto que, al aportar herramientas para pensar al hombre como una unión entre espíritu y materia, o cuerpo y alma, para pensar en una adecuación entre la técnica y los valores, o entre el progreso espiritual y el progreso material, aporta, digamos, un sentido filosófico que el propio Perón conocía, y que era salir del atolladero de la crisis de valores en el que estábamos sumidos, en el cual seguimos, y que parte de lo particular, o sea, parte de Argentina, y se propone al mundo, ¿no? Entonces, Perón pretende un concierto, digamos, universal de naciones, con una idea continentalista, pero nunca desprestigia las tradiciones de cada pueblo. Y entonces, me parece que el sentido último de este texto es mostrar cómo se hace filosofía de manera situada, en un aquí y ahora distintivos, que es el aquí y ahora de nuestro pueblo, de nuestra nación, y cómo esa forma de pensar, ese modo de pensar, se puede proponer, digamos, al resto del mundo, de lo particular a lo universal. Muy bien. Ya que entramos en los últimos minutos del programa, Martín, ¿por qué es importante la comunidad organizada? ¿Qué nos podría servir hoy en día? Bueno, como te decía, es importante leerla y releerla porque está en la base de una de las tareas que necesitamos, que es la de formación, formarnos, digamos. Autoformación y como te decía, nos provee, digamos, una filosofía en el sentido de visión del mundo, en el sentido de primer lugar desde el cual nosotros nos ponemos de cara a nuestros adversarios, a nosotros mismos, a nuestra realidad histórica, o sea, a nuestro pasado y también a nuestro futuro. Entonces, digamos, si pensamos en el sentido que tiene la palabra comunidad, si pensamos en el sentido que tiene la técnica y cómo podemos adecuarla, bueno, la comunidad organizada me parece que es una llave maestra para pensar esos problemas, para entrar en esos problemas. Muy bien, excelente. De esa manera, señoras y señores, vamos cerrando el programa. Claramente vemos que la filosofía nos da esa herramienta sustancial para iluminarnos el camino. Así que nos vemos la próxima. Un abrazo.